Empezamos en 2 minutos, ¿les parece, no? 2 minutos para empezar, ¿ya? Uy. Los voy a checar para verlos. Ahora sí, empezamos. Lo voy a checar porque si no, no voy a poder pasar las diapositivas. Correcto. Vamos en todo caso el día de hoy, 25 de septiembre, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días nuevamente. Y vamos a continuar con nuestra temática de geografía, ¿no es cierto?, hacia la admisión 2022. Bueno, pues en esta oportunidad nos toca hablar sobre la hidrografía peruana. ¿Qué podemos decir sobre la hidrografía peruana? Todos estamos viendo seguramente en nuestra diapositiva y observamos algunas características particulares, ¿no? Y eso es lo que tenemos, exactamente es lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos es, pues, que hay un planeta prácticamente, ¿no es cierto?, prácticamente donde abunda el líquido elemento, donde hay muchas masas de agua, ¿no? Eso es lo que veo, muchas masas acuosas, es lo que estamos observando. Así, de esta forma vamos a presentar, pues, en específico lo que tiene que ver con la hidrografía peruana, ¿ya? El día de hoy, como ya les había repetido, y están justamente con la presencia de la profesora Gina Vallecastro. Muy bien, entonces, desde esta perspectiva, nosotros podríamos preguntarnos, oye, ¿cuál es el contenido de agua que tenemos en el planeta? Pero antes debemos indicar respectivamente que la hidrografía no es más que una parte de la geografía que se ocupa justamente de esa descripción, ¿no es cierto?, de ese estudio sistemático de los diferentes cuerpos de agua que existen en el planeta. Pero el agua, que más o menos tenemos en un promedio de 71%, no se encuentra solamente en un estado, se encuentra en los 3 estados, pues no solamente el agua muchas veces líquido, no, el agua también es justamente, se encuentra en estado gaseoso y también es sólida, ¿no es cierto? O se encuentra en estado sólido, por así mencionar. En todo caso, la pregunta sería, de ese 71% de agua que tenemos, ¿no es cierto?, en el planeta, ¿cuánta agua podemos usar nosotros los seres humanos? Y la respuesta es bastante interesante. Máximo un 3% del total de las aguas, ¿no es cierto?, mundiales que tenemos en el planeta puede ser usada directamente para el consumo, para la vida de los seres humanos, porque es agua dulce, porque lo que nosotros requerimos es agua dulce fundamentalmente, ¿ya? Y en este sentido, pues vamos a trabajar ello complementando a la etapa anterior que habíamos visto, geoforma, geomorfología, justamente, ¿no? Y luego, pues, estas características propias de nuestro territorio peruano. Bueno, pues la hidrografía tiene que ver esencialmente con el estudio de las aguas continentales. Sí, la hidrografía, ¿no es cierto?, con las características hidrográficas más importantes que tienen, pues, nuestras fuentes de agua, estas fuentes que fundamentalmente están sobre los espacios continentales, claro que sí, ¿no? En los ríos, en los lagos, las lagunas, los cauces, justamente, los caudales, ¿no? Los caudales de los ríos, de los lagos, de las lagunas, son importantes para nosotros porque nos proveen casi todos de agua dulce para nuestra sobrevivencia, que es importante
para nuestra vida, ¿no? ¿Qué haríamos sin agua? Y te acuerdas tú, de repente, que cuando has visto tus clases de biología, uy, el maestro de ciencias naturales, el maestro te decía, miren, este es el cuerpo humano, y es que en realidad, ¿no es cierto?, más del 70% de la constitución del cuerpo, del organismo, del ser humano, está constituido por agua, y esa es la representación. En algún momento, ¿se acuerdan ustedes que se dijo, se establece que el hombre no es más que un monocosmo dentro de un macrocosmo, ¿no? Bueno, y esto lo dijeron pues específicamente para, ¿no?, adentrarnos al Renacimiento, pero fue una recogida que hacen los griegos, pues en su punto, ¿no es cierto?, más álgido de la sabiduría. Entonces, mire, todas estas de pronto conclusiones y paralelismos que hemos hecho confluyen en lo siguiente: tanto el ser humano, ¿no? Tanto el ser humano que tiene más del 70% de agua en su organismo, y el planeta mismo que tiene justamente más del 70%, 71, algunos dicen 70, ¿no? 71% del total de agua, pues no todo nos sirve para nuestra existencia, ¿ya? Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Por ende, cuando hablamos justamente de la hidrografía, también, ¿no? También debemos destacar justamente qué pasa con el tema peruano, ¿no? ¿Cuánta agua tenemos en el Perú? Lo cierto es que nosotros tenemos las principales regiones hidrográficas, nuestras principales vertientes hidrográficas, nuestras cuencas hidrográficas, y vamos a observar pues estas características, ¿no es cierto?, con respecto a esos conceptos. Para hablar de ello, pues tenemos primero lo que son las nociones básicas para entender lo siguiente. ¿Qué es una vertiente hidrográfica? Una vertiente hidrográfica, que es el tema central justamente en la segunda parte, es un área geográfica, un área, un espacio, a eso me refiero, ¿no? Cuyas aguas, justamente, cuya una secuencia de cuencas van a dejar las aguas, un conjunto de ríos van a drenar, van a desembocar justamente, ¿no?, sus aguas. Puede ser en un mar, puede ser en un río, puede ser en un lago. Lo cierto es que la vertiente hidrográfica viene a ser el espacio geográfico, como acá dice, ¿no?, en pocos términos, donde un conjunto de cuencas fluviales van a dejar justamente las aguas, ¿ya? Van a dejar las aguas. Profesora, ese conjunto de cuencas o ríos principales pueden ser, ¿no es cierto?, pueden dejar sus aguas, pueden drenar sus aguas en el mar. Sí, pueden drenarlo en el mar, es decir, ¿no es cierto?, en un espacio fuera del continente. ¿Pueden drenarlo, profesor, en el lago? Por supuesto, en un lago pueden drenar, ¿no es cierto?, un conjunto de ríos, pueden ser estos secundarios o terciarios de repente, o primarios o principales, como también se refiere, y dejan las aguas en un lago, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lago Titicaca. O puede estar constituido por un río mucho más grande de repente, ¿no?, que tiene muchos kilómetros de longitud, muy largo, muy caudaloso, y ahí también un conjunto de ríos dejan sus aguas. Estamos hablando, pues, en nuestro caso, de la vertiente del Amazonas, y que en algún sentido, algunos como el ANA también dicen, o también llamada la vertiente, ¿no es cierto?, del Atlántico. Bueno, pues allí está, ahí está. Y profesora, ¿y qué es una región? Muchas veces, y hay este concepto, y acá aclaramos, ¿no? Por ejemplo, el ANA ha utilizado el término de región hidrográfica y vertiente hidrográfica. Nosotros vamos a deslindar justamente esta similitud que ha hecho el ANA, ¿no? Porque el ANA ha precisado bien si es una región hidrográfica, porque dice, la región hidrográfica está constituida no solamente por la vertiente, por toda la superficie de la vertiente, ¿no?, sino además por el conjunto de cuencas. Y efectivamente es eso, ¿no? Una región hidrográfica está comprendida, por ejemplo, la región hidrográfica del Pacífico, profesor, está comprendida, ¿no es cierto?, por todo el espacio donde los ríos van a drenar, esto es el Océano Pacífico de repente, más el conjunto de ríos que drenan en el Océano Pacífico, que sería todos los ríos de la vertiente, ¿no es cierto?, del Pacífico. Entonces, en este sentido, están constituidos por todas las cuencas, por todos los ríos principales, o sea, con sus ramilletes, con las cuencas hidrográficas, más el espacio donde drena. La región hidrográfica, por eso, ahí está, ¿no? Área, un ámbito geográfico que comprende un conjunto de cuencas, ¿no es cierto?, y desembocan en un río mayor, un lago, directamente del mar. Me refiero, ¿no?, en cristiano, para hacer mucho más comprensible esta situación. Una región hidrográfica está constituido tanto por el espacio donde se encuentra la vertiente más el conjunto de cuencas. La vertiente hidrográfica solamente está constituida
por el espacio, por el área donde los ríos van a drenar. O sea, ese espacio donde drenan el Océano Pacífico, el lago Titicaca o el río Amazonas, esa es la vertiente, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos de región, estamos hablando del espacio de la vertiente, esa que ocupa, más todo el espacio que ocupa el sistema de cuencas hidrográficas. Entonces, vamos a avanzar y ya tenemos, ¿no es cierto?, un conocimiento claro de cuál es la diferencia entre una región y una vertiente. Entonces también hablamos de un sistema hidrográfico. Profesor, un sistema hidrográfico es algo mucho más grande, seguramente, ¿no? O algo específico. Es algo específico. Un sistema hidrográfico está comprendido justamente por el espacio geográfico formado por un conjunto de cuencas que forman un curso de agua superior. Se está refiriendo, por ejemplo, a los ríos fundamentalmente amazónicos, ¿no? Por ejemplo, un sistema hidrográfico bastante complicado es el sistema hidrográfico del río Ene o el sistema hidrográfico de pronto del río Madre de Dios, que tiene pues un conjunto de cuencas, ¿no? Aparece inclusive hasta una vertiente, pero este es un sistema hidrográfico por la complejidad justamente que tienen los ríos amazónicos, por la longitud que los mismos tienen, se convierte en un sistema hidrográfico. Pero para mejor entendimiento, y seguramente es algo con el cual siempre nos vinculamos, lo hemos visto en el colegio, hemos visto dos conceptos claramente en el colegio, lo que son vertientes y lo que son cuencas, y eso es lo fundamental. Los demás los hemos agregado, ¿no es cierto?, para deslindar alguna conceptualización también y precisarla en específico. Lo que nos interesa es hablar tanto de vertiente como de cuenca. Profesor, en todo caso, ¿qué es la cuenca hidrográfica? La cuenca hidrográfica viene a ser siempre un sistema donde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, como lo que aparece aquí, vamos a encontrar esto de acá, ¿no? Vamos a encontrar un río, profesora, sí, pues sí, ¿no es cierto? Hay un río principal, este es el río principal, ¿no? Este es el río principal, hay un río principal que se origina de pronto, ¿no es cierto?, en las faldas de una montaña, un río principal, miren, un curso superior, ¿no? Acá está un poco alto, acá más bajo, debemos recordar ello, los ríos siempre se ubican en la divisoria de aguas, los ríos principales, en la divisoria justamente, ¿no? En el Divortium Aquarium. El Divortium Aquarium no es más que este límite, ¿no?, que hay entre esta cima, justamente en la parte oriental y occidental de una montaña, y allí se originan muchos de los ríos. Claro, en esta figura, pues aparece más el propósito de la cuenca, miren, ¿no? La cuenca hidrográfica, en todo caso, bien está determinada por la presencia de un río principal y el conjunto de afluentes que va a ese río principal. Todo este espacio, todo este acá, ay, no, ya, todo este espacio de aquí, esta es la cuenca hidrográfica, ¿no? Y en todo caso ustedes dirán, correcto, cuando hablamos del río Sama, cuando hablamos de pronto de la cuenca del río Caprina, estamos refiriéndonos, ¿no? No solamente al río principal, sino al sistema justamente afluentes que tiene ese río principal, ¿correcto? Entonces tú dices, es la cuenca del río Caprina. El río Caprina es la cuenca está sumándose todos los ríos, todos los afluentes que van al río Caprina. De esta forma, pues en el Perú nosotros ya hemos determinado 159 cuencas. Es importante mencionar que el organismo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo el sistema de aguas, que tiene que ver en el Perú, en el caso peruano, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo el sistema y las preocupaciones y de pronto la viabilidad que se le tiene que dar a las cuencas, ¿no? El mejor uso, el mantenimiento de las mismas, justamente ha caído sobre el ANA, ¿ya? Ha caído sobre, ¿no? O de pronto, en todo caso, la ANA, ¿no? Eso es lo que debemos establecer. ¿Pero por qué? ¿No es cierto? Porque teníamos que tener una institución que regularice todo este sistema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la afluencia justamente de aguas nacionales. Por eso que el ANA, o la ANA, mejor dicho, es la Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? La Autoridad Nacional del Agua. Y depende del Ministerio de Agricultura, ¿ya? Y depende del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, usted dirá, pero ¿por qué hay esa relación? ¿Recuerdas tú que el agua, ¿no es cierto?, es importante justamente para desarrollar actividades, ¿no es cierto?, tan primigenias como las que determinaron justamente nuestro proceso de sedentarización, es decir, la actividad agrícola. De allí que es importante el sistema de cuencas. Y también hemos mencionado en un primer momento que solamente disponemos de un total máximo de 3% del total de agua dulce. Y lo que necesitamos para la actividad agrícola, que es la motora, la pionera justamente para nuestro
también para nuestra vida, para nuestro sostenimiento, pues necesitamos agua dulce también para regar los campos, ¿no es cierto? Para que tengamos productos saludables y si estos, ¿no es cierto? Si esta agua no es de calidad, si esta agua de pronto pasa lo que ocurre justamente en Lima, con el Valle Rima, con el río Rímac, ¿no? En donde vamos a observar que la gente, pues, seguramente sin saber, con desconocimiento, sin una información pertinente, lo que hace es acumular basura en los ríos, pensando que, bueno, ahí se va todo, o lavar la ropa, por ejemplo, en el río, y esto lo que está haciendo es perjudicar, ¿no? Y perjudica porque realmente esa agua hay que potabilizarla y cuesta mucho más justamente potabilizarla en tanto más contaminada esté. Peor aún si esta agua no está potabilizada e igual justamente se infiltra en los suelos, ¿no? En los suelos cultivables. Entonces, peor aún va a ser el mensaje que vamos a recibir justamente de nuestras tierras, de nuestros productos que sacamos producto de la cosecha. Muy bien, en todo caso ya estamos entendiendo, ¿no? Un sistema de cuencas viene de esa cuenca justamente del río Capri, de esa cuenca del río Tumbes, esa cuenca del río Chire, esa cuenca del río More o del río Moquegua, esa cuenca, profesora, ¿no es cierto?, del río Ica, del río Grande, en donde vamos a ir observando algunas características puntuales. Así, de esta forma, la gestión del agua se debe realizar por cuenca. Por eso estamos observando esto que es de la ANA, ¿no es cierto? La Autoridad Nacional del Agua en el Perú es la ANA. Por eso le decía la ANA, pensaba decir el ANA, y eso está mal dicho, la ANA. Bueno, pues acá estamos observando, pues acá también lo precisa, ¿no? Está delimitado por la línea de las cumbres de mayor elevación, también llamada divisoria de agua, ¿sí? Esto es así, ¿no? Y es que fundamentalmente nosotros tenemos, según Jorge Adams, también tenemos 3 tipos de categoría, lo cual se ha colocado en su separata, ¿no? La separata que tienen ahorita o en las hojas que tienen, bueno, más que no es una separata de este contenido, donde hay cosas muy importantes, ¿no? En donde, por ejemplo, el hecho de que hablemos, ¿no es cierto?, de ríos que van a originarse, que tienen su curso, justamente su curso de origen en la divisoria de aguas, un poquito por debajo de la divisoria de aguas son los ríos principales. Son esos ríos que justamente surcan por toda nuestra costa, surcan justamente por la parte de la sierra, surcan por toda esta parte, ¿no es cierto?, de la selva, que lo vamos a ver mucho más adelante en otro mapa, pero que nos permite determinar justamente cuáles son los de la primera categoría, de la segunda o la tercera categoría, según la misma propuesta de Jorge Adams para la vertiente del Pacífico fundamentalmente, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta vertiente, hemos dicho que tenemos 3 vertientes en el Perú, lo vamos a ver también nuevamente, esta vertiente del Pacífico es aquella en donde vamos a ver un mayor dinamismo, una mayor preocupación. ¿Por qué? Porque justamente los ríos que están en la costa, en estos 11 departamentos, ¿no? Recuerden ustedes, son 11 departamentos, todos estos que tenemos, en donde vamos a encontrar un conjunto de ríos principales, cuencas, sistema de cuencas principales, ¿no? Cuencas que van a desaguar, que van a dejar las aguas en el Océano Pacífico, casi la mayoría. Ahorita vamos a ver las excepciones, ¿no? Porque siempre hay excepciones para la regla. Y este es el sistema de cuencas. Mejor explicado, ¿no es cierto?, más que con la imagen que tenemos aquí. Miren, observen cómo va el recorrido, un curso superior, un curso medio y un curso inferior del río. Y acá está, ¿no es cierto?, la forma como desagua. Muchos de los ríos de la costa, como vamos a observar, y lo estamos dando un adelanto, pues desagua de esta forma, ¿no es cierto?, en estuario, una sola boca ancha y plana. No lo vemos muy bien, pero ahí está justamente esta situación. Lo que quería precisar es, además, que cuando hablamos de cuencas, nosotros podemos tener una diversidad de cuencas, 3 exactamente, ¿no? Y bueno, lo hemos visto, vamos a retroceder con esta diapositiva anterior, y tenemos cuencas tanto esorreicas, endorreicas y arreicas. Cada una tiene una característica diferenciada. Si hablamos de una cuenca esorreica, es aquella, ¿no es cierto?, justamente que se presenta cuando los ríos van a desaguar fuera del espacio continental. Eso reica, ¿no? Fuera del espacio continental. Entonces, estamos hablando que desaguan, dejan las aguas en el mar. Profesora, si dejan las aguas en el lago, ¿es esorreica? No, no es esorreica. Profesora, si dejan justamente en un lago boliviano, ¿es esorreica? No, porque tiene que estar, ¿cuál es la característica fundamental? La característica es que es esorreica porque las aguas las van a dejar fuera del espacio continental. ¿Recuerden ustedes cuando hemos visto geósfera? Hemos observado justamente que las partes, ¿no es cierto?, que las superficies continentales, en las superficies continentales están los ríos, los lagos y las lagunas.
Y en las superficies oceánicas están los océanos y los mares, nada más. Entonces, eso es claro y hay que advertirlo cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la cuenca esorreica. En todo caso, profesora, la cuenca endorreica tiene otra naturaleza, ¿no? Se refiere justamente al conjunto de ríos principales que van a desaguar en un lago, en una laguna o en un río principal, ¿ya? Entonces, ahí hablamos de cuenca endorreica, ¿no? Porque está dentro del espacio continental. Si está fuera, es orreica. Profesora, yo acabo de ver que hay 3 clasificaciones, por supuesto, te diste cuenta, ¿no? Y es que teníamos una cuenca arreica. ¿Y a qué se refiere, profesora, la cuenca arreica? Buena pregunta. La cuenca arreica se refiere a aquellos ríos que teniendo que dejar sus aguas fuera del espacio continental, que son los ríos, en el caso peruano, los ríos de la costa, no lo hacen. Y no lo hacen porque antes, ¿no es cierto?, de llegar, ¿no es cierto?, antes de llegar a desaguar, a dejar las aguas justamente en la vertiente del Pacífico, en el específico que estamos mencionando, pues antes terminan infiltrando sus aguas en el subsuelo, caso Nazca, ¿no? Caso Nazca, caso la leche, por ejemplo, de repente caso Caplina, ¿no? O de pronto, como la leche también, termina parte de esas aguas, termina evaporándose. Entonces, cuando los ríos de la costa que deberían desaguar, ¿no?, en la normalidad, si vamos a establecer esos parámetros entre comillas, en el Océano Pacífico no lo hacen porque no alcanzan a llegar, terminan infiltrando sus aguas en el subsuelo, terminan evaporándose según estemos más hacia la costa norte, costa sur, ¿no? Pues a eso se les llama cuenca arreica, ya no termina desaguando en donde debe y terminan haciéndolo en el mismo espacio continental, pero infiltrando las aguas en el subsuelo. De allí que esto no es un fenómeno que haya sucedido solamente en el tiempo actual. ¿Recuerdan ustedes que cuando han hablado en una primera o segunda semana en el curso de historia, han estado, segunda semana me parece, han estado hablando de las culturas andinas, algunas características? Unas de ellas se caracterizaban por las construcciones de canales y acueductos, inclusive algunos que se están usando en el momento actual, y que son los que tienen que ver con las culturas regionales, por ejemplo, el caso del Lambayeque y el caso de la cultura Moche, ¿no? En donde vamos a ir observando justamente que ríos, ¿no es cierto?, van a infiltrar las aguas en el subsuelo. Por eso estas culturas lo que hacían era construir acueductos subterráneos, canales subterráneos para aprovechar esas aguas que estaban infiltradas. Es el caso del río La Leche y otros más, ¿no? En el caso del río Nazca, en el caso de Nazca, específicamente la cultura Paracas, la cultura fundamentalmente Nazca, la que va a construir los acueductos también, los canales subterráneos, aprovechando el agua que está en el subsuelo. Y es que no es que sea un gran desierto, sino por el contrario, nosotros tenemos aguas en el subsuelo. Y este conocimiento que tuvieron nosotros, nuestros antepasados, fue muy bien aprovechado. Tal es así que en la actualidad, ¿no? En la actualidad, en Pisco, Nazca, a pesar de que es un gran desierto, pues hay, ¿no es cierto?, existen valles, existe justamente, ¿no es cierto?, bastante agricultura y de agroexportación, ¿no? Por ejemplo, el caso de la vid, el caso de pronto de otros productos que son de agroexportación. ¿Pero qué han hecho? Se ha sacado el agua del subsuelo, se está aprovechando el agua del subsuelo. Este aprovechamiento de agua del subsuelo tiene que ser además también con asesoría técnica, porque de pronto podría filtrarse el agua salada también, porque estamos muy cerca al Océano Pacífico. Recuerden ustedes, una sola venita de agua salada que se intersecta justamente con esta agua dulce y ya fue concretamente ese terreno, esas tierras, porque alteraría todo el ecosistema. Recuerden ustedes, jóvenes, por eso hay necesidad de siempre tener esa ayuda técnica. Y esto lo está haciendo muy bien la ANA para determinar cuál es el criterio sobre el cual se va a ir trabajando este aprovechamiento de agua dulce. Lamentablemente, en el caso de Ica, pues no, esto no lo vieron los lugareños, sino fundamentalmente, ¿no es cierto?, vinieron un grupo de concesionarios, fundamentalmente chilenos, y hayan establecido, pues, estos valles, ¿no es cierto?, bastante, que dan un gran rendimiento. Bueno, alguien está queriendo ser admitido, no sé, a ver, bueno, no, ya se fue, pero nos han comunicado que no admitamos a nadie.
Note acá qué es lo que dice región hidrográfica del Amazonas, cuántas cuencas tenemos en toda esa región, 84. Ellos hablan, la ANA habla de región hidrográfica, ¿no? Tomando todo, o sea, tomando tanto el espacio, el espacio justamente de la vertiente y el espacio del sistema de cuencas, todo, exactamente todo, ¿no? Y ahí se menciona pues que en el Amazonas hay 84, lo vamos a ver en otro mapa más importante también, más reciente. Acá en la del Pacífico tenemos 62 principales y en la justamente del Titicaca tenemos 13. Acá descartamos un poco de pronto lo que había establecido en algunas versiones anteriores Walter Alba, ¿no? Tomando en cuenta justamente el requisito de nuestra autoridad de aguas, que es la ANA, ¿ya? Eso se ha relevado, ¿no? Como parte justamente de actualización de los contenidos del CEP. Vamos a ir observando pues que efectivamente si hablamos de vertientes hidrográficas y dónde van a dejar el conjunto de ríos, ¿no es cierto?, sus aguas, pues estamos hablando del Océano Pacífico y de nuestro mar peruano. Recuerden ustedes que el mar peruano nos pertenece o tenemos soberanía sobre el mismo desde el año de 1947. Claro, tenemos algunas indicaciones. Ese año, ¿no es cierto?, por el gobierno justamente de José Luis Bustamante y Rivero, un gobierno pues en transición, porque duró solamente 3 años, una de las máximas obras es pues sustentar, ¿no es cierto?, y definir la tesis de las 200 millas, ¿no? Porque era una cuestión que se estaba dando a nivel del año 45 en todo el mundo y va a ser Estados Unidos quien primero va a adherirse a sus costas 200 millas, bueno, en las dos costas. Igual, ¿no es cierto?, lo hacemos los peruanos, bueno, varios países y entre ellos el Perú, ¿no? Vamos a adherirnos 200 millas por la situación de uso, de cuestión histórica, aprovechamiento y todo lo demás, ¿no? Por posesión nos correspondía y ese fue el sustento de la tesis de las 200 millas. Entre las características principales que tenemos sobre nuestras 200 millas es que este mar es de corte epicontinental, ¿no es cierto? Y como ustedes han visto, se designa de esta forma a partir del Decreto Supremo número 781 del 1 de agosto de 1947, en donde se sustenta esas 200 millas, que es igual en promedio a 371 kilómetros. Es un poquito menos, pero en promedio 371 kilómetros con la aproximación. 370.6 kilómetros es justamente lo verdadero, o lo exacto. La longitud del mar es de unos 3.079 kilómetros, contando con una superficie, esto es importante, una superficie de 626.240 kilómetros aproximadamente, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos varios problemas con el tema del mar, hasta dónde comprendía, cómo era esta situación, y bueno, poco a poco con lo que pasó con el gobierno de Ollanta, se delimitó, ¿no? Claramente hasta dónde nos alcanza nuestra superficie real, ¿no es cierto?, de nuestro mar peruano, ya de nuestro mar peruano, y se arreglaron los problemas también con Chile, ¿no? Quedándonos una costa seca, recuerden ustedes, o sea, un lugar de nuestro territorio que no tiene mar. No toda nuestra costa tiene mar, no todo, no es que toda la costa tenga mar, no, ahora no, ya lo sabemos justamente, y esto ocurre en la parte austral, donde hay parte de nuestro territorio que no tiene mar. La verdad, ¿no es cierto?, es que los límites que se han establecido son por el norte, claro, Boca de Capones, lo que es justamente este límite con Ecuador, ¿no? Hacia la parte sur, justamente, estamos, o hacia la parte sur estamos, ¿no es cierto?, en el hito número 1 de la Concordia. Bueno, esto a 18 grados 21 minutos 03 segundos, ¿no? Bueno, y estos son los establecimientos con respecto también a la longitud. Recuerden ustedes que cuando hablamos de coordenadas geográficas tenemos que prefijar tanto la latitud como la longitud, que son los términos que nos ayudan a delimitar todos los espacios, todos los fenómenos geográficos y cualquier otra indicación. Vamos a ir observando también lo siguiente, ¿no? Bueno, acá está hasta donde alcanza, que es las 200 millas, como ya se refirió. Con respecto a ello, cuando hablamos del mar peruano, pues nosotros tenemos que referenciar que del mar existe dentro de nuestra soberanía dos regiones bien determinadas. Una es la región central y meridional y otra es la región septentrional. En la región central y meridional de nuestro mar peruano está influenciada por varios factores o fenómenos geográficos, como los siguientes: contar con la corriente peruana, esta corriente que fue estudiada por Alexander von Humboldt, contar justamente con el anticiclón del Pacífico Sur. Recuerden ustedes que todo anticiclón tiene unas características, ¿no? Unas características que lo que hacen es absorber justamente la humedad de los suelos, pero son estos vientos fríos, secos, ¿no? Secos,
que absorben la humedad. Bueno, no la de la atmósfera, solamente la del suelo, ¿no? De allí que tenemos esta característica o condición de desiertos en nuestra costa peruana. Afloramiento de aguas marinas, y acá me detengo. ¿Por qué? Porque el afloramiento no es más que un fenómeno por el cual se da un remolino, vamos a decir, de aguas subsuperficiales, ¿no? Se arremolinan las aguas, justamente haciendo que las aguas subsuperficiales asciendan y las aguas superficiales desciendan. Esto también determina que el agua nunca se caliente, ni siquiera en las partes superficiales. A pesar de estar situados justamente en esta zona tórrida, en esta zona tropical, pues las aguas no se calientan, siempre se mantienen frías. Y esta condición se la debemos no solamente al anticiclón, sino al afloramiento de las aguas marinas o al afloramiento de aguas oceánicas, que es un fenómeno fundamental, como van a ver, que es causado por el movimiento de rotación, pero no en todos los espacios se presenta este afloramiento, ¿no es cierto?, con esa intensidad y generando, ¿no es cierto?, toda una riqueza hidrobiológica, como lo observamos, ¿no es cierto?, en nuestro territorio peruano. Esta zona está caracterizada en forma general porque las aguas de esta región central y meridional, que es la más grande, que alcanza justamente desde la península de Illescas hasta la frontera con Chile, ¿no es cierto?, hasta donde demande justamente esta frontera con Chile, pues vamos a observar que hay aguas frías, ¿no es cierto?, estas aguas frías que están más o menos en un promedio de 17 a 19 grados centígrados, una salinidad que vamos a observar entre 34 a 35 gramos por litro, o sea, por cada litro de agua tenemos 34 gramos de sales minerales, según sea el caso, y vamos acercándonos hacia los 35. En el caso peruano, en esta región central y meridional, pues pasa lo siguiente, que si estamos más hacia el sur, tenemos, ¿no es cierto?, una menor salinidad que si estamos más hacia el norte, ¿ya? Esto debido a la influencia, pues, de todos los fenómenos que vamos a tener en la región central y meridional. Y por último, también debemos hablar del color, ¿no? Ustedes observan de repente cuando se van a las playas a descansar un rato y de repente se meten en donde van desaguando justamente estas aguas oceánicas en estas olas, ¿no? Más o menos en la última parte, pues ven hacia lo largo, en el caso tagneño podemos observarlo, y ven hacia lo largo por ahí como que hacia el fondo se ve azulado, ¿no? Pero en la parte del centro se ve como verdosa. No, profesor, es mentira, porque yo cuando he ido a la playa, lo que he visto es que se ve medio rojizo. Ah, ya, esa es otra cosa, ¿no? Ahorita lo vamos a aclarar. Pero en líneas generales se ve medio verdoso. Esto justamente por la riqueza hidrobiológica, el fitoplancton y el zooplancton que han determinado justamente que observemos esa verdosidad, ¿no es cierto? La verdosidad en las aguas oceánicas, el plancton en general. Sin embargo, a veces pues encontramos que hay una alteración y esta alteración se observa como lo que acabas de pensar, no, mentira, bueno, no hemos visto mucho tiempo, de pronto estas aguas, ¿no es cierto?, estas olas de descanso, no las hemos visto algunos, de repente recién han bajado, ¿no es cierto?, a las playas porque no se podía ir por este tema de la pandemia, pero algunos también se han quedado todo el tiempo, ¿no? Y aquellos que se han quedado mencionaron pues que había en algunas temporadas o dentro de unos meses, ¿no es cierto?, donde pues había mucho, se veía las aguas más rojizas, ¿no? Inclusive en verano también se ve esta característica, ¿no? Y producto de qué es esto, ¿no? De un fenómeno que ocurre. El fenómeno se llama aguaje, ¿no? Que no es más que la concentración de microorganismos en estado de descomposición. Ah, profesor, estado de descomposición, o sea, algo que se ha muerto y que se está descomponiendo. Sí, exactamente. Por eso que cuando tú eras pequeño, de repente tu mamá te decía, no te acerques, mal agua, ¿no? A veces da mal agua, ¿no? No te acerques a ellos. Claro, porque son organismos en descomposición, chicos, pero generalmente los niños lo que hacen es bañarse, ¿no? Ponerse esas algas aparentemente, esa mal agua en el cuerpo y todo lo demás, ¿no? Con el efecto de jugar. Pero ahí está, es la explicación para esto que se observa justamente en esta región central y meridional. En la región septentrional, que es lo que va a comprender frente a las costas de Tumbes y Piura, ¿no es cierto?, hasta la altura de la península de Illescas, Boca de Capones, hasta la península de Illescas, en otras palabras, pues vamos a observar algunas características, ¿no? Aquí hay una influencia. Primero, que estamos muy cerca a la baja latitud. Recuerden ustedes que nosotros tenemos latitud cero, pero en el caso de nuestro mar, nosotros nos ubicamos a latitud 3 grados, latitud sur,
y estamos pues influenciados por la baja latitud y por la corriente del Niño, que a diferencia de la anterior corriente, pues tiene aguas cálidas, por lo tanto también va a haber un significado para esta zona. Está caracterizado justamente esta región septentrional por esta corriente, por lo cual se determina que las temperaturas de las aguas son cálidas, hay una salinidad mayor, ¿no es cierto?, de 35 gramos por litro de agua. Claro, no hay mucha diferencia, pero es por litro de agua, por si acaso, recuerden, ¿no? Y lo otro, que hay un color ya no verdoso, sino azulado. Eso no quiere decir que no existan especies acá. Aquí lo que existen son especies justamente de aguas tropicales, ¿no?, que son diferentes a las que tenemos en la parte de la región central y meridional. Hay que aclarar además que es justamente en esa parte, en la última que he mencionado, la región central y meridional en este momento, donde tenemos la mayor riqueza hidrobiológica, como vamos a ver también en la diapositiva que a continuación, ¿no es cierto?, se nos va a presentar. Sin embargo, cuando hablamos de qué entendemos por un fenómeno de afloramiento, pues hablamos de lo siguiente: el fenómeno de afloramiento no es más que aquel justamente en el que yo decía que se da un fenómeno de remolino, ¿no es cierto? Más que de arremolamiento o de afloramiento de aguas superficiales, pues es como un remolino de aguas, ¿no? Pero de aguas solamente subsuperficiales, ¿ah? Y ahí está, pues, esta característica importante. Miren, este fenómeno se produce en un área de 1.500 kilómetros de largo y un ancho de 60 kilómetros con una superficie aproximada de 85.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, seguramente muchos se preguntan, ¿y por qué se produce? Hace un momento les dije que la causa era el movimiento de rotación. Profesora, si solamente fuera el movimiento de rotación, todos los lugares tendrían justamente esa riqueza hidrobiológica y habría pues este fenómeno de afloramiento, y eso no es así. No, no es así. Por ejemplo, en el mismo caso peruano, en la parte sur, pues no existe o es inexistente este afloramiento, ¿no es cierto?, con la característica que tenemos en la parte de la costa central. Entonces, se suma a ello los vientos locales, mar-tierra, tierra-mar, ¿no es cierto?, que empujan y alejan masas de agua, promoviendo la circulación vertical. A esto también se suma justamente la amplitud del zócalo continental con el cual contemos. Recuerden ustedes, y hablando de geomorfología, que el zócalo continental tiene la mayor amplitud en la parte central, ¿no es cierto?, entre Chimbote, entre la parte de Lima, Ica, ahí tenemos pues esa amplitud, 140, 170 kilómetros, lo cual facilita, ¿no es cierto?, que exista justamente esta situación de ascenso y descenso de aguas subsuperficiales, porque no es que todo el mar en su profundidad, ¿no es cierto?, se esté moviendo, se esté generando como un remolino. Solamente el arremolamiento de las aguas oceánicas va a ser en la parte subsuperficial hacia la superficial. Bajan las aguas superficiales, suben las aguas subsuperficiales. Y al subir estas aguas subsuperficiales, suben con nitratos, fosfatos, que son los alimentos básicos justamente para la diversidad de especies. A esto se suma la topografía costera, que ya lo hemos mencionado, la acción tangencial del viento, como se ha mencionado, y las ondas internas de baja frecuencia del agua. Es decir, los remolinos en espiral, por eso le decía, ¿no? Remolinos es la palabra que se debe precisar para este fenómeno de afloramiento. Entonces, es importante, ello ha definido este fenómeno, determinar justamente una variedad de riqueza hidrobiológica, una variedad amplia de riqueza en la parte central fundamentalmente, ¿no? Y por eso ustedes dirán que la parte más importante de los centros de concentración de nutrientes se encuentran frente a Paita, estamos hablando de Piura, y a Mollendo. Uy, acabo de verificar esto y otra vez volvió a salir con el mismo error, Mollendo, ¿no? Bueno, así de esta forma, pues en el mar tenemos varias corrientes. ¿Cuántas corrientes tenemos? Tenemos 5 corrientes marinas. Una de ellas es la corriente peruana o la corriente de Humboldt, como algunos la conocen, bueno, porque fue él quien la va a estudiar, descubrir y todo lo demás, pues va a ser aquella que se va a producir y es la más extensa, la que más nos cautiva, seguramente por los grandes efectos que esta tiene, es la que se va a dar desde la parte, ¿no es cierto?, de Valparaíso, porque es la que asciende, ¿no? Viene desde el sureste al noroeste, ¿no? Y en todo caso va desde la parte de Chile, más o menos Valparaíso, hasta la península de Illescas. Esa es la normalidad. Generalmente así, hasta ahí se alcanza, ¿no?
pero a veces no se produce esta característica, por si acaso, no siempre es así, no siempre es así. ¿Y por qué no siempre es así? Porque a veces los vientos alisios disminuyen en presión. Y vamos a ver acá algunas otras condiciones, por ello decimos esta, ¿no es cierto?, es justamente una parte de un gran movimiento de masas del Pacífico Sur que se produce por acción del anticiclón del Pacífico Sur y los vientos alisios. Y ahí está, profesor, ese momento dijo los vientos alisios, ¿no? ¿Qué ocurre a veces? No siempre es que vaya desde Valparaíso, de pronto se origina ahí en Valparaíso y asciende, ¿no? Y ascendimiento pasa por Tacna, Moquegua, miren esa corriente peruana, ¿no? Y sigue avanzando Arequipa, Ica, Lima, profesora, y debería seguir avanzando a Ancash, ¿no? A Ancash. Y seguimos, ¿no? La Libertad, Lambayeque, y allí debe voltear hacia el noroeste. Eso es la normalidad de los casos. A veces, ¿no? Y esto se produce porque los vientos alisios soplan así. Pero a veces se produce que esto no ocurre. Y es que desde Valparaíso sube, entra nuestro territorio, Tacna, Moquegua, ¿no? Nuevamente Arequipa, mira, ¿no? Arequipa, Ica, Lima, y allá a la altura de Lima, a la altura de Ica, ya, prácticamente en la parte entre Ica y Lima, allí, ¡brum!, se voltea hacia el noroeste. Profesora, ¿y qué pasa con el otro territorio? No pasa nada, ¿no? Supuestamente ya pues se volteó la corriente de aguas frías y listo. Y pues la naturaleza siempre es sabia, pero antes de continuar con ello, pues debemos decir que se produce un movimiento de compensación de aguas, por lo tanto, las aguas que tenemos en la parte norte descienden para ocupar ese espacio que ha sido dejado por la corriente peruana. Sin embargo, la corriente peruana, ¿no? La corriente peruana produce ciertos efectos. Hay ciertas características y ciertos efectos que se producen por la presencia de la corriente peruana. Entre lo que tenemos es que la corriente peruana tiene una longitud de 4.445 kilómetros. Profesora, un momentito. Hace un momento nos dijo que el mar peruano tenía una longitud de 3.079,5. Me está diciendo que la corriente tiene 4.445. Claro, recuerda tú que esta viene desde Valparaíso, desde la parte central de Chile. Ah, correcto. Entonces ahí nomás, ¿no? Y esta pues va a ser más amplia o menos amplia la corriente. Recuerden que toda corriente marina o toda corriente de aguas marinas no es más que un fenómeno que se produce justamente en movimiento de los océanos, de las partes superficiales de los océanos. En este caso, la corriente, ¿no es cierto?, tiene una profundidad hasta de 500 metros de profundidad. Bueno, ¿y cuánto tenemos, profesores, de las superficies del fondo oceánico? Más de 4.000, 5.000 metros de profundidad, ¿no? Según las indicaciones que hemos dado ya con anterioridad. Por eso que cuando hablamos de que la corriente peruana de pronto no ocupa los 200 millas totales de nuestra soberanía, ¿no? En todo momento, porque solamente lo ocupa en invierno, porque en verano se recorre a 100 millas, no quiere decir esto que luego en verano nosotros tenemos menos soberanía. No, la corriente, me estoy refiriendo a las características que tiene la corriente. La velocidad de esta corriente peruana es de 28 kilómetros, ¿no? Igual a 15 millas, bueno, por cada 24 horas, ¿no? Si tomamos nuestro día civil. La dirección de sureste a noroeste y la temperatura en verano 21 grados, en invierno 17 grados, ¿no? Más o menos en promedio, por eso decíamos que 19 grados es el promedio de la temperatura. Pero lo más importante y destacable es cuáles son los efectos. ¿Hay efectos para los territorios que están afectados por la corriente peruana? Sí hay efectos. Mira, esos efectos son los siguientes. Como es una corriente de aguas frías, pasa lo que ocurre cuando tú agarras, a ver, te sirves ahorita que está, de repente ha empezado, ¿no es cierto? Ya se empezó tus clases, por ahí se está acercando tu mamá y te trae pues tu lechecita caliente, ¿no? Tu lechecita caliente o tu cafecito caliente, tu matecito caliente, no sé, ¿qué hará la mamá? ¿No? Y de repente ahí, bien caliente, ¿no? Porque está con frío, pues el niño, ¿no? Está haciendo sus clases. Y tú dices, está recontra caliente, mamá. Entonces agarra tu mamá, ¿qué hace? Agarra y dice, la parte en dos, ¿no? Es lo que hacía, ¿no? Mi mamá. Lo partía en dos y luego le echaba un poco más de pronto un poco más de agua fría para hacer su mate, ¿no? Si es de repente la leche, trataba de enfriarla y luego la ponía justamente y le echaba leche fría, cosa que con ello, ¿qué pasaba? Se enfriaba, profesora. Eso ocurre con la corriente peruana. Facilito. Entonces, uno de los efectos es que debido a que la corriente peruana tiene aguas frías, se reduce, se disminuye la temperatura medioambiental. La afectación es que se disminuye. Nosotros en la costa, y nosotros somos parte de esta
corriente peruana, esta afectación, no tenemos el clima que deberíamos tener. Ay, menos mal, dirán algunos, ¿no? Porque nuestra temperatura debería ser de 6 grados, más o menos en promedio 6 grados más alto de lo que tenemos. ¡Wow! Terrible. En verano, claro, ahorita en invierno quisiéramos que estuviese ya altito porque todavía tenemos como cierta, bueno, ahora un poco por esto de los cambios climáticos, ya no tenemos esas características tan puntuales como antes. Mira, estamos en septiembre y todavía sentimos frío en las noches, ¿no? Si bien es cierto, amanece temprano, ya a las 5, está pues los rayos ahí, te están cayendo, pero tú tienes frío todavía. Sí, eso pasa por la situación de los cambios climáticos. Sin embargo, el efecto de la corriente peruana es la disminución de la temperatura medioambiental. Hay un fenómeno de inversión térmica y es que ocurre lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que de acuerdo a la altitud, ¿no? Cuando llegaba la radiación solar, era absorbida, justamente era absorbida por todos los suelos, líquidos, por todo, ¿no es cierto? Era absorbida. Una vez que la radiación solar es absorbida, luego es regresada, recién se forma el calor, ¿no? Recién está el calor, recién se forma el calor. Entonces, el calor va a ser lo siguiente, ¿no? Cuando estamos mucho más cerca de la superficie, tenemos mayor temperatura o mayor calor, y cuando estamos alejándonos, tenemos menor calor, menor temperatura. El fenómeno de inversión térmica hace que ocurra un fenómeno diferente, ¿no es cierto? Que encontremos una capa de masa de aire caliente entre dos capas de agua, de aire frío, no de agua, sino de aire. Pero eso no podría ser, porque la lógica es que vayamos de mayor a menor en temperatura, en calor. Y profesor, a ver, un ratito, usted me dice que hay una masa de aire caliente retenida entre dos masas de aire frío. Sí, eso te digo. Eso no puede ser. Claro, por eso es inversión térmica, ¿no? Esa es la excepción, concretamente, que nos ocurre en la costa peruana. Que ocurre en la costa peruana. Ausencia de lluvias regulares. Sí, acá tenemos garúas, aunque algunos dicen, no, sí hay lluvias. Son garúas, ¿no? Garúas, concretamente, pues no son como las que tenemos allí, por ejemplo, en la costa norte. Algunos no son lluvias porque allá en el otro lado son lluvias tropicales. No, bueno, vamos a puntualizar, ¿no? Son algunas garúas, de pronto algo por ahí que pasa, pero no es constante en realidad. Y eso es producto de la corriente peruana. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué la corriente peruana va a ser responsable de ello? Porque la corriente peruana en realidad genera, debido a este fenómeno de inversión térmica, ¿no es cierto?, la formación de nubes estratos. ¿Y qué tiene que ver? Pues una característica de nubes. Las nubes estratos son unas nubes que se quedan en la baja atmósfera, a 8, 10 kilómetros de altura, ¿no? Muy abajito en realidad se queda. Y esta situación permite, ¿no es cierto?, inhabilita, mejor dicho, porque no permite nada, inhabilita que se produzcan las lluvias, ¿no es cierto?, las lluvias como las vemos en otras latitudes, como lo vemos de pronto en Tumbes, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues, genera que solamente se produzca una concentración de humedad, y es lo que tenemos, una camanchaca y todo lo demás, ¿no? Se producen nubes estratos, por ello que tenemos la formación de neblina, la formación de brumas. Hablamos de neblinas y brumas, de neblinas en el espacio continental y brumas en los espacios oceánicos o sobre los espacios oceánicos en todo caso. Además, también se permite la formación de lomas, esas lomas que tenemos en la costa, que hemos dicho, la loma de Atiquipa, la loma de pronto de la Chal, ¿no? Hay otras lomas, más la loma de Sama, ¿no? Varias lomas que tenemos en la costa peruana que se posibilitan gracias a la corriente peruana y por estas condiciones que se crean, ¿no? Recuerden ustedes que las lomas son unos espacios donde va a desarrollarse una flora y una fauna única, ¿no? Única en el lugar, ¿ya? Y esto justamente con respecto a la corriente peruana. No se olviden que las lomas solamente aparecen sobre las dunas, ¿no? Las dunas. Bueno, vamos a seguir avanzando y tenemos lo siguiente. Hemos dicho que hay 5 corrientes, ¿no? 5 corrientes en nuestro mar peruano. Otra de ellas es la corriente peruana, la contracorriente peruana. Y la contracorriente peruana totalmente diferente a la primera, porque no es que tenga aguas frías, sino esta ya pues tiene, profesor, aguas cálidas, no es más que la prolongación de la corriente ecuatorial, sí es cierto, y se encuentra ubicada entre los 40 y 400 metros, ¿no es cierto?, de profundidad. Alguien podría decir, si la corriente peruana, profesora, recorría de sureste a noroeste, esta está en todo lo contrario. Por supuesto. En el caso de la corriente, esta es la principal responsable del afloramiento de aguas profundas, del afloramiento de aguas oceánicas. O sea, de las corrientes, esta es la principal responsable, ¿no es cierto?, por la característica que esta tiene. Las características esenciales, que son aguas cálidas, ya no son aguas frías, y pues como acabo de mencionar,
corre en forma contraria a la corriente peruana, ¿no? Y bueno, ahí está. Además, también que permite la separación entre lo que es la corriente peruana y la corriente oceánica del Perú. Otra de las corrientes es la corriente oceánica del Perú, ¿no? Y dentro de la corriente oceánica vamos a ir observando que este es parte de un gran movimiento circular de aguas del Pacífico Sur y se caracteriza, entre otras condiciones, por ser la más alejada de nuestra costa peruana, ¿no? La más alejada del litoral, de esos márgenes que hay entre los espacios continentales y los espacios oceánicos, y tener aguas templadas, ¿ya? Su recorrido es de sur a norte, ¿no? Formando justamente sus aguas parte de la corriente sudamericana o sudecuatorial, mejor dicho, mejor establecido de esa forma. Corriente oceánica del Perú, solamente el espacio que recorre nuestro territorio, por nuestro territorio de sur a norte. Otra de las corrientes es pues la corriente submarina, la más pegada a la costa peruana. Esta corriente recorre nuestro territorio por debajo de la costa peruana, entre los 100 a 200 metros de profundidad, muy pegadita, y su recorrido, ¿no es cierto?, viene a ser la siguiente, de noroeste a sureste, ¿ya? De noroeste a sureste, sí, profesora, ¿no? Contrario inclusive también a la corriente peruana. Entonces, esa es otra condición que tenemos, ¿no? Recuerden, ahí está la corriente peruana, sube de sureste a noroeste, y la otra de noroeste a sureste está, pero por debajo, ¿no es cierto?, de la corriente peruana. Otra de las corrientes es la corriente del Niño, que si lo vemos como corriente, pues allí lo tenemos, ¿no? La corriente del Niño, no es más que ese desplazamiento de aguas que viene desde la parte ecuatorial, ¿no es cierto?, y está frente a Tumbes y Piura. Hasta ahí no pasa nada. Chévere, ¿no? Corriente de aguas cálidas, hay afectaciones que se van a dar justamente, ya lo hemos visto, si efectivamente debido justamente a que la corriente de aguas frías influye, ¿no? Disminuyendo la temperatura, la corriente del Niño va a influenciar en el clima que vamos a sentir entre Tumbes y Piura. Este clima, ¿no es cierto?, va a ser más cálido, o va a ser el que le corresponde justamente por la ubicación que tiene el territorio peruano. Sin embargo, muchas veces esta corriente del Niño no se queda allí, no se queda frente a Tumbes y Piura, no. A esta corriente del Niño actúa de otra forma y dice, no, a ver, tengo que auxiliar a la corriente peruana, ya que la corriente peruana no ha podido llegar hasta la península de Illescas, yo la tengo que auxiliar, ¿no? La tengo que auxiliar y tengo que presentarme allí, y desciende muchas veces. Por eso que cada cierto tiempo en nuestro territorio peruano existe lo que es el fenómeno del Niño. Claro que también el fenómeno de la niña, pero el fenómeno del Niño. Producto de que la corriente peruana, que ocupa el espacio natural de Tumbes a Piura, pues de norte a sur, y ahí está, ¿no es cierto?, en ese espacio, recorriendo así la corriente del Niño. Cuando la corriente peruana, debido a que los vientos alisios no tienen la misma fuerza impulsiva, y a la altura de Ica más o menos, ¿no es cierto?, ha volteado hacia el noroeste, pues dice, muy bien, voy a compensar, voy a ayudar, voy a darle una mano, ¿no es cierto?, a mi amiga, la corriente peruana. Voy a bajar para compensar, ¿no es cierto?, para hacer para generar justamente una compensación de aguas oceánicas, porque no hay nada allí, no hay corriente, la corriente se ha ido, o sea, no está, porque estos vientos alisios pues han estado medio flojitos y no han pues tenido la misma fuerza, no han comido pues su kiwicha, su quinoa, ni modo, ¿no es cierto?, y se han quedado sin fuerza. Y entonces dice, voy a bajar, y entonces el movimiento de compensación de aguas oceánicas determina que las aguas también se calienten, y bueno, pues, no, ella lo hace de buena gente, ¿no? La corriente del Niño dice, ya que pobrecita, y lo hace de buena gente, pero al producirse ello, lo que hace es generar un incremento de la temperatura, y si se incrementa la temperatura justamente del espacio, que siempre era de aguas frías, pues realmente también se producen muchas afectaciones. Primero, ¿no es cierto?, dentro de las consecuencias que vamos a ir observando, se produce pues justamente una mortandad, una migración, ¿no es cierto?, de las especies acostumbradas a aguas frías. Miren, empieza a bajar, ¿no es cierto?, las aguas cálidas, empieza a bajar las aguas cálidas hacia lo que es la parte, está bien, empieza a bajar las aguas cálidas, acá estaba la corriente, ¿no es cierto?, la corriente justamente del Niño, pero cuando baja por este efecto de la compensación de aguas oceánicas, lo que se produce es lo siguiente. Primero, desaparición, mortandad, migración de todas las especies de aguas frías. Recuerden ustedes
que los seres humanos, nomás los animales así, nosotros, racionales, somos los únicos que nos habituamos, ¿no? Nos habituamos. En cambio, las especies no, se mueren, los cambios de clima y se mueren, ¿no? Ustedes se han dado cuenta de esa característica, miren, pues, esa gran capacidad que tenemos los seres humanos. Pero bueno, ¿no? Entonces, produciéndose esa compensación baja, la corriente del niño es buena gente, siempre buena gente, ¿no? Baja y acá compensa, y dice, voy a ayudar a mi amiga la corriente peruana, pobrecita la corriente peruana, los vientos alisios no han comido bien, ni modo, no tienen la suficiente presión, y baja, calienta las aguas, y empieza toda una destrucción. ¿Por qué? Porque aquí no había lluvias, recuerden ustedes, entonces empiezan las lluvias, acá sí hay lluvias, producto de la corriente peruana, de la corriente del niño, disculpe, acá hay lluvias regulares, porque aquí se forman las nubes nimbos. Entonces aquí no había, profesora, lluvias, porque acá estaban las nubes estratos. ¿Y qué hacemos ahora? Ya, pues hay lluvias. Y ya chévere, lluvias, más agua, profesora, para las tierras, para los suelos agrícolas, mejor para nosotros, ¿no es cierto? Los seres humanos, más productos de agroexportación. Eso sería lo bueno, ¿no? Lamentablemente eso no es lo bueno. ¿Por qué? Porque estos cauces de los ríos, que son bastante pequeños, se empiezan a llenar. Y entonces, ¿qué genera? La inundación, pues, profesora, se inundan, se rebalsa, se generan las inundaciones. ¿Qué más? Empiezan a ocurrir hasta huaicos, ¿no? Pero ¿qué más ocurre, chicos? Lo que ocurre es que se destruyen los caminos. Oye, se inunda, se destruye todo, las cosechas, los caminos, afectaciones. Desastre, profesora, desastre. Provoca, o sea, su buena intención de la corriente del niño, por bajar acá, se convierte, ¿no es cierto?, para nosotros en un gran desastre. Claro que se convierte en un desastre porque no preveemos que hay algunas situaciones que cada cierto tiempo se va a producir los efectos del fenómeno del niño, ¿no? Pues es una cuestión cíclica que ha venido de años. Sin embargo, allí está por qué se produce esta afectación. Debemos recordar, y lo vamos a ver en la última parte, que hay fenómenos del niño que fueron muy crueles, muy destructivos, ¿no? Bueno, todos tienen sus características, pero los que sucedieron entre el año 80 fundamentalmente fueron totalmente destructivos, nocivos, ¿no es cierto?, para nuestra existencia. Muy bien, y ahí están pues esas consecuencias, mortandad de especies del fenómeno del niño, mortandad de especies, ¿no es cierto?, pues se eleva la temperatura, se produce la formación de nubes, ¿no es cierto?, nimbos, en donde debía haber nubes, estratos, entonces hay lluvias, destrucción de caminos, destrucción de las cosechas, de las tierras agrícolas, bueno, y viene de situaciones justamente, destrucción de caminos, etcétera, etcétera. Se eleva pues la temperatura, la mortandad también es una de las características. Aquí tenemos finalmente esto, y antes de ingresar a lo que es la vertiente hidrográfica o las vertientes hidrográficas, y yo les dije que la ANA fundamentalmente habla con regiones o trabaja con regiones hidrográficas, tomando en cuenta no solamente el espacio donde van a dejar los ríos sus aguas, sino también todo, ¿no es cierto?, los caudales totales. Por eso acá tenemos la región hidrográfica del Pacífico, que está constituida por la vertiente del Pacífico, esta de acá, y todo este espacio donde encontramos, ¿no es cierto?, el lugar de los ríos principales. Recuerden que la región hidrográfica, en la vertiente hidrográfica, vuelvo a remarcar esa precisión, vamos a tener un total, ¿no es cierto?, de 62 cuencas. Ya sabemos lo que es una cuenca hidrográfica, señores, lo vimos en el colegio y lo establecemos nuevamente el día de hoy aquí en el primer momento, ¿no? Dentro de ese espacio, pues vamos a observar lo siguiente. También dijimos que con respecto a lo que hemos vivido justamente en estos últimos procesos electorales, sabemos que también la mayor cantidad de la población se encuentra aquí, ¿no es cierto?, en este espacio en Lima, profesor, ahí casi se decide todo, ¿no? Sí, claro, casi se decide todo, ¿no? Porque ahí se encuentran casi 10 millones de peruanos. Entonces habría que tener una relación, y esto es lo que ha hecho la ANA para determinar cuánta gente hay en cada, ¿no es cierto?, región hidrográfica y cómo se va a dar esta gestión justamente de las cuencas, ¿no? Cómo se va a gestionar estas cuencas sostenibles en el tiempo para que sean aprovechadas también por otros seres humanos, por otro grupo de seres humanos, ciudadanos peruanos también. De esta forma, aquí encontramos el 65,98% de la población nacional, ¿no? Del total de habitantes que somos en el Perú, tenemos que el 65, más del 50, nada de 50. Si acá nomás tenemos las 3/4 partes de la población, y por acá en Piura 1,5 millones, por acá en Arequipa igual, ¿no es cierto? Por acá también igual 1,200,000. O sea, acá tenemos prácticamente, ¿no es cierto?, están 20 millones de habitantes en todo este lugar. Profesora Tacna, ni llegamos a 350,000 habitantes, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, sumando de todas maneras, sumando más a esta
que es la región hidrográfica del Pacífico. Entonces, acá tenemos, es para que me avise que ya son las 8, tenemos 65.98%. No sé si estoy hablando muy rápido, me parece, de repente, pero me están captando, ¿no? Para poder terminar. Chicos, ¿aló? Jóvenes, Sí, Sí, profesora. ¿están captando claramente? sí, profesora, sí se le entiende. Ya. Ay, muchas gracias. Si es que algo no se entiende muy rápido, me dicen, yo suelo hablar demasiado rápido. Voy a bajar un poquito, creo, porque de repente es demasiado rápido, sino que para que me alcance el tiempo. Bueno, entonces yo les decía que acá está, pues hay toda la población, lo vamos a ver en población y ya tenemos ya un dato, es importante este dato que acabamos de dar. Y mira cuánto está disponible. Está disponible el 2.19% del total de agua dulce. Debemos recordar que uno de los territorios, ¿no es cierto?, que sirve justamente de resguardo del recurso hídrico es el Perú, que está sirviendo de resguardo del recurso hídrico del planeta en general, de ahí que la Amazonía, inclusive la UNESCO, la está protegiendo, ¿no? Todo esto, toda la parte de la Amazonía. Y también lo que son los nevados, nuestros glaciares, están siendo protegidos, no por la humanidad, no solamente por nosotros, ya ni siquiera tenemos allí cierta soberanía, nos han quitado, pero eso es lo que debemos recordar. 2.19, acá tenemos el 65% de la población y 2.19% de agua dulce solamente. ¡Wow! Terrible, por eso que no tenemos agua, chicos, ¿no? No tenemos agua. Bueno, pero fundamentalmente no tenemos agua acá, en la parte de acá, ¿no? De Tacna, Moquegua, no tenemos agua. En Tacna, fundamentalmente, que es la cabecera del desierto de Atacama. Pero, bueno, ahí estamos, porque algunos de estos departamentos, ¿no? Departamentos o estas regiones, pues no es que solamente tengan costa. Recuerden ustedes que también tienen región andina, por ejemplo, acá Arequipa, mira, se nota claramente, ¿no? Y ahí estamos también determinando que estas 62 cuencas de caudal irregular, porque eso es la característica de los ríos de la costa o los ríos de la vertiente del Pacífico, que tienen un caudal irregular, salvo uno, que lo vamos a ver, ¿no? Van a necesitar o necesitan de las lluvias de la sierra. Si no hay lluvias en la sierra, fritos, pescaditos, ¿no? Si no hay lluvias en la sierra, no hay agua. ¿Y qué afecta? Profesor, está bien, no hay agua, yo tengo agua, dices, ¿qué afectaría? Afectaría a nuestros cultivos, nuestras cosechas. Recuerden ustedes también que acá se van a encontrar los valles de agroexportación, jóvenes estudiantes, ¿no? De ahí que es tan importante gestionar adecuadamente el recurso hídrico. Muy bien, por acá tenemos otra región hidrográfica, la vertiente, la región es todo esto, la vertiente es esto de acá, la vertiente del lago Titicaca, ¿no es cierto? Y acá están la serie de afluentes, en este caso 13 cuencas, en algunos libros aparece 20 ríos principales, 13 cuencas, esta es la Autoridad Nacional del Agua. Y esta es nuestra institución, ¿no es cierto?, formal, que nos da la información pertinente y adecuada, ¿ya? Por eso también en el CEPU hemos tomado el criterio de adaptar justamente, ¿no es cierto?, y adicionar la fuente de la ANA, ¿ya? Para que tengamos un mejor referente sobre lo que está sucediendo en nuestro país y no estemos, ¿no es cierto?, puntualizando alguna información que todavía no ha sido validada por nuestras instituciones. Por eso están, las instituciones sirven para regular, ¿no es cierto?, todo lo que debemos y formalizar nuestras acciones. La tercera, bueno, esta es la tercera región, pero acá voy a hablar de la segunda, yo lo pongo por acá. Se encuentra el 3.26% de la población nacional, profesora, no se vale como 3, claro, porque solamente es Puno, miren, ¿se acuerdan ustedes cómo se llama esta cordillera? Cordillera de Carabaya. Acá en realidad esta cordillera de Carabaya está Casia, Isea, Volcánicos del Sur, así, ¿no? Tiene varios nombres, Ananea, tiene esta cordillera de Carabaya, porque acá está el Nevado de Ananea también, que es el más alto. Pero acá, ¿no es cierto?, tenemos la cordillera, cuando hablamos la vez pasada, cordillera del Barroso y la cordillera volcánica, ¿no? Acá está. Esta es justamente los Andes del Sur. Pero acá solamente está Puno, sí, pues solamente está Puno, por eso que constituye el 3.26% de la población nacional. Y está disponible aquí, ¿no es cierto?, 0,56% del agua para poder usar la población. 13 cuencas, 13 ríos principales, los cuales son usados principalmente 8 de esas 13
para el comercio. Y acá sí, pues, esto es una barbaridad, ¿no? Acá tenemos la mayor extensión de nuestro territorio, pero la menor, bueno, vamos a estimar también la menor población, claro que ustedes dirán, pero son 30.76, estamos hablando de todos estos territorios. Una barbaridad, Loreto, nosotros estamos hablando del Cusco, de Madre de Dios, de San Martín, de Ucayali. Miren, Amazonas, acá parte de Cajamarca, La Libertad, que también tiene la parte de Amazonía. Wow, todos estos territorios constituyen, ¿no? Que todos estos sumados estén dándonos un 30.76% de la población nacional. Pero en total de agua, ¿no es cierto? Disponible agua dulce, porque acá están los ríos amazónicos y todos son de agua dulce, tiene 97.26%, ¿no? De totalidad de lo que nos puede brindar. Son 84 cuencas de ríos regulares, ríos muy largos, de mucha longitud, en donde el mayor río, ¿no es cierto?, es justamente el Amazonas, pero el principal caudal justamente del río Amazonas viene a ser el Ucayali, que se va a constituir justamente en el río más largo que tenemos en la vertiente del Amazonas, ¿ya? Como vamos a ir observando. Entonces, fácil, 84 cuencas acá, 13 por aquí, y acá 62 cuencas, que es la información que tenemos que ahora tener presente. Muy bien, luego vamos a ir observando cada una de las vertientes, estamos rápidamente, 8 y 6, estamos bien con el tiempo. Ay, mire, me olvidé de borrar acá. La vertiente del Pacífico tiene 62 cuencas, ¿no es cierto? 62 cuencas, dije, ¿dónde estaba esa información? 62 cuencas, y tenemos, vamos a ponerlo acá rápidamente. Wow, me fui al otro espacio. Entonces, observamos, acá para que no se vea mal, ¿no? De una vez, porque si no se va a ver así, y se va a quedar ahí. Ya, muy bien, lo tenemos ahí, ya lo tenemos, 62 cuencas, ¿no es cierto?, para todo lo que tenemos en la vertiente del Pacífico. Ya sabemos que viene a estar constituido por todos los que van a desaguar o dejar sus aguas en el Pacífico. Aparentemente todos los ríos de la vertiente del Pacífico tienen cuenca esorreica, ¿no? Porque salen del espacio continental para dejarle un espacio oceánico. Lo que sí se mantiene es que tenemos solamente 3 ríos que nacen en los Andes ecuatorianos. Casi todos los ríos nacen en los Andes justamente peruanos, ¿no? En la cordillera o en la cadena occidental de los Andes peruanos, pero hay unos 3 que no nacen en los Andes peruanos, sino nacen en los Andes ecuatorianos, pero que las aguas llegan a nuestros espacios, ¿no? Por ejemplo, el río Tumbes, el río Zarumilla y el río Chira, como lo que ustedes están observando en la pantalla o lo que están observando en la diapositiva. Ahí está, ¿no? Cuánto constituye justamente del territorio nacional, 21.7%. De aguas nacionales 1.69% y de agua dulce 2.19%. Todos están caracterizados por las siguientes condiciones, son de corta longitud, ¿no? En donde vamos a destacar justamente la presencia del Majes, de Tambo, justamente del Majes, que tiene 450 kilómetros, que el Tambo, naciendo justamente en la parte andino, llega a tener sus 550 kilómetros de longitud, pero los ríos pues tienen esta longitud de el Rima, por ejemplo, de 131, y el Rima que queda en Lima, que ha determinado justamente este valle muy contaminado que se ha producido, ¿no es cierto?, en Lima, pues solamente tiene esta longitud, 131 kilómetros. Sin embargo, varios, ¿no es cierto?, varios varios cañones se han formado en la travesía del río Rima, aquel que se conoce también como el río El Hablador, ¿no? El Hablador. ¿Ya? Y ahí tenemos varias centrales hidroeléctricas. Tenemos el río Piura, como ustedes están observando, con 150 kilómetros, el río de pronto Ica. Este río Ica de 220 kilómetros es el único río que no tiene una cuenca, bueno, no el único, uno de los únicos ríos que no tiene una cuenca esorreica, sino por el contrario, tiene cuenca arreica. Es decir, profesora, no deja sus aguas en el mar, sino por el contrario, termina, en el caso de Ica, termina infiltrando sus aguas en el subsuelo. ¿Por qué hablo del río Ica? Porque el río Ica, con sus 220 kilómetros de longitud, viene a ser el río más arreico de la vertiente del Pacífico, ¿no? El río más arreico, ¿ya? Más arreico, ¿no? Que va a dejar prácticamente la totalidad de sus aguas en el subsuelo.
De allí que el Nazca, ¿no es cierto?, la cultura Nazca, pues construye estos canales subterráneos para aprovechar el agua del subsuelo, ¿no? Bastante conocimiento tuvieron nuestros antepasados. Ahí está el río Locumba también con sus 170 kilómetros de longitud. Estos ríos son torrentosos. ¿Y por qué? Porque nacen en el Divortium Aquarium, nacen por debajo del Divortium Aquarium de pronto, ¿no? Y naciendo en el Divortium Aquarium, están naciendo pues a 5.000 metros sobre el nivel del mar, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Pero por qué son torrentosos, profesora? Porque recuerden ustedes que estos ríos caen bruscamente, ¿no es cierto? Miren, si ustedes observan esta diapositiva anterior del mapa, van a observar lo siguiente, ¿no? Observan, ay, me fui muy adelante, observan lo siguiente, ¿qué observan? Ay, observan lo siguiente, mira acá nacen los ríos de la costa, nacen acá, este es el Divortium Aquarium, acá nacen o por debajo en las faldas, ¿no es cierto? Y van surcando, pero este territorio de costa es bastante estrecho, ¿no? De allí que tienen mucha torrentera, se van cayendo bruscamente desde los 5.000 de pronto, inclusive algunos a más altitud, ¿no? Caen boom, bruscamente hacia la parte baja. Recuerden ustedes que acá tenemos 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Y ahí van dejando las aguas, los ríos de la vertiente, ¿no es cierto?, del Pacífico. Por eso las características de la torrentera. Y en la torrentera van generando, van quebrando justamente las cadenas montañosas, generando quebradas, cañones, la presión de cañones que han servido, ¿no es cierto?, para la construcción de centrales hidroeléctricas. Entonces, ya hemos mencionado que casi todos tienen cuenca esorreica, a excepción de Ica, que ya es el más arreico, a excepción del río Grande, que también está en Ica, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Sea de paso. A excepción del río Fortaleza, que se encuentra en Lima, ¿no? En la Fortaleza, justa Fortaleza y Paramonga, tenemos eso en Lima, pero el río Fortaleza también tiene cuenca reica, a excepción de la Leche, que también tiene cuenca reica, a excepción justamente también del Caplina, que también tiene cuenca arreica, señores, ¿no? Y ya nosotros podemos observar unas condiciones más para estos ríos. Otra de las condiciones de la vertiente, de esta vertiente del Pacífico, ¿no es cierto?, es que además tienen un desplazamiento transversal. Sí, tienen un desplazamiento transversal, ¿ya? Correcto. Tiene un régimen irregular, lo dijimos allí en el mapa anterior, lo puso la Ana también. La única excepción la representa el río Santa. El río Santa no tiene un régimen irregular, sino regular. Excepción hace la regla, definitivamente, ¿no es cierto? Estos ríos, el caudal de estos ríos, no tienen variaciones durante el año. Hay ríos que están totalmente secos a veces. Por ejemplo, pues realmente permanecen secos durante los meses de junio, julio, ¿no? Secos, totalmente secos. Pero en los meses justamente donde ya tenemos agua en su caudal, pues es en los meses del verano austral, ¿no? Estamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo, va descendiendo hasta llegar justamente a mayo, ¿no? En donde van dejando de tener agua muchos de estos ríos justamente de la vertiente del Pacífico. Ya también mencionamos, ¿no es cierto?, por qué son arreicos, ¿no? Son arreicos porque no llegan a desaguar en el mar, tienen una desembocadura en forma de estuario, es decir, un solo canal amplio y plano, ¿no es cierto?, donde desagua, excepción, justamente siempre la excepción del río Tumbes. El río Tumbes desagua en delta, el río Tumbes desagua en delta, ¿no es cierto? Así como el río Nilo, de pronto en varias ramitas, ¿no? Así desagua justamente el río Tumbes. Y es el río Tumbes el único río navegable de la vertiente del Pacífico, ¿ah? Y es también, además, el río, ¿no es cierto?, que forman los manglares tumbesinos, pero también donde vamos a encontrar los famosos cocodrilos americanos, cocodrilos negros, ¿no es cierto?, que tenemos en el caso del río Tumbes. Estos ríos no tienen recursos hidrobiológicos, ¿no? Salvo justamente como lo que estamos mencionando, ¿ya? Como lo que estamos mencionando, el río Tumbes, de repente, por ahí, ¿no es cierto?, algún río, el río Camaná, ¿no? Pero los demás no tienen recursos hidrobiológicos. Pero lo que sí es importante destacar, yo les decía que van rompiendo las cadenas montañosas y por eso van formando, ¿no?, los famosos cañones. Los cañones que lo tenemos acá, bueno, cañones como el cañón del Cotahuasi, que es el más profundo que tenemos en el Perú, formado por el río Coña, o el cañón del Colca. Muchos se han ido a visitar el cañón del Colca, formado por el río Colca. Bueno, acá no está, no, sí está el río Zapayal, ¿no es cierto? El río justamente, o el cañón, disculpe, de Zapayal, formado por el río Tumbes, al revés. El cañón de Toma, formado por el río Cañete, ¿no? El cañón justamente llamado Infiernillo, ¿no?, por las características, formado por el río Rímac,
¿ya? ¿No? Y así otros cañones más que tenemos, ¿no es cierto?, en la travesía de los ríos de la vertiente Pacífico. ¿Por qué se forman los cañones? Porque los cañones, ¿no es cierto?, justamente se forman porque los ríos que caen bruscamente, con mucha torrentera, van rompiendo las cadenas montañosas y se forman como unas gargantas. Por ejemplo, acá el cañón del Pato formado por el río Santa, ¿no? Y ahí tenemos varios cañones justamente en la travesía, y ahí está, ¿no? Por ejemplo, miren, observen cómo están estas cadenas montañosas, se van rompiendo por la presencia de los ríos, el río, por ejemplo, este es el río, este es el Santa, ¿no es cierto? Ahí está el cañón del Pato, ahí está el cañón del Pato, cómo se forma. En esta geoforma se ha construido la central hidroeléctrica del cañón del Pato, ¿no? O la central hidroeléctrica de Huallanca, ¿no? Los cañones nos han servido para aprovechar justamente la energía del agua de los ríos también, ¿no? Entonces ahí tú observas esta característica. Recuerda justo que el río Santa entrecorta la cordillera negra, ¿no es cierto?, y forma el cañón del Pato, ¿ya? Por si acaso, ¿no? En Ancash tenemos tanto la cordillera blanca como la cordillera negra, y está el cañón de Cotahuasi, ¿no? Una zona de turismo, ahí está un poquito, ¿no?, desvirtuada. Tenemos a 3.535 metros, ¿no? Pero podemos ver justamente todos los pisos altitudinales, claro. Habría que ir a Cotahuasi, de pronto muchos se han ido por allá, algunos han ido al Colca, que es mucho más fácil la llegada, ¿no es cierto?, mucho más oferta turística por ahí, porque Cotahuasi es un poquito más complicado, ¿no? Más caro también, por eso justamente no van todas las personas, ¿no? La mayoría de las familias. Otra de las vertientes es la que estamos viendo allí, ¿no? En un panorama un poquito, no con buena resolución, pero ahí está, tú ves un caballito de totora y te hace observar como si fuera un mar, pero es el lago Titicaca, ¿no es cierto? Allí está una nubosidad justamente que se aprecia producto de Puno, de la zona de Puno, la vertiente del Titicaca, señores. Esta vertiente del Titicaca, recuerden ustedes que es el espacio donde se encuentra el lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo. Entonces, en la vertiente del Titicaca vamos a encontrar que los ríos, ¿no es cierto?, que se originan pues en los deshielos, en los glaciares, en los nevados, ¿no? Fundamentalmente de la cadena oriental de los Andes. Y ahí está pues las cordilleras de Carabaya, La Raya, Nanea, Silladicea, volcánicos del sur, que hace un momento les decía, ¿no? Les comunicaba. Bueno, estos comprenden un total de 3.8% del territorio nacional, constituyendo el 0,56% de aguas nacionales disponibles para el uso poblacional, ¿ya? Para el uso poblacional. Y cuando hablamos de uso poblacional, también estamos hablando de las actividades agrícolas, señores, ¿no? Porque no podríamos usar otro tipo de aguas. No se puede usar aguas salitrosas, recuerden ustedes, para el desarrollo de la actividad agrícola. Si bien es cierto, Puno tiene una característica especial, hay una actividad agrícola, agropecuaria también, ¿no es cierto?, de crianza de ganado, cultivo, pues lamentablemente el clima que tenemos en Puno, ¿no?, y muy bien lo catalogó justamente Javier Pulgar Vidal, ¿no?, determinando que esté en la zona de Suni, justamente por el frío intenso que muchas veces arruina, ¿no es cierto?, los cultivos, a veces estos desastres que ocurren en esta zona. Sin embargo, cuando hablamos de la vertiente, debemos decir que estos son de régimen irregular y que también desaguan en el estuario como fueron los primeros, es decir, los de la vertiente del Pacífico. Son torrentosos, sí, pero solamente en el curso superior, porque luego estos ríos transitan por la famosa meseta del Collao, ¿no? La meseta del Collao, pues ahí está, a 3.500 metros en algunos puntos, ¿no? 3.200 en otros puntos, pero los desniveles son mínimos. Recuerden que una meseta siempre es una geoforma que parece como una pampa para desarrollo de actividades ganaderas fundamentalmente, parece como una pampa porque es un territorio plano, bueno, no totalmente, ¿no es cierto?, plano, horizontal, pero que se encuentra a muchos metros sobre el nivel del mar, recordando ya clases anteriores, ¿no?, las cuales ya habíamos visto. Pues es una cuenca endorreica, claro, porque todos van a desaguar, justamente todos los ríos, estas cuencas, van a dejar sus aguas en el lago Titicaca, casi todos, ¿no?, a excepción justamente de uno de los ríos que tiene una cuenca de fluente, es decir, ¿sabes qué? Yo no dejo las aguas, sino yo las saco, es el caso del río Desaguadero. El río Desaguadero saca las aguas del Titicaca para dejarlas en el lago Popó o en el lago Aullagas, en el territorio de Oruro, Bolivia, ¿no? Pero es el único efluente, ahí está,
ubicaba, ¿no? Que tiene 319 kilómetros justamente de longitud. Recuerden ustedes, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que cuando hablamos justamente de los ríos, estos ríos son de corta longitud, no sé si lo había mencionado en un principio, tienen tan corta longitud, menor longitud inclusive que los ríos de la vertiente del Pacífico, que muchos de ellos, algunos llegan a tener 100 a 90 kilómetros, ¿no? Solamente de longitud. Por ejemplo, en el caso del desaguadero, en el territorio peruano, solamente alcanza máximo 100 kilómetros de longitud en el territorio peruano, porque este río desaguadero, pues se va, por eso hay desaguadero peruano, desaguadero boliviano, ¿no? Transita por todo ese territorio para dejar estas aguas. Bueno, desembocan en estuario, boca anchiplana, no son navegables los ríos. El lago es navegable. El lago tiene una temperatura de 11 a 12 grados centígrados, ¿no? El lago es navegable. El lago tiene recursos hidrobiológicos, pero los ríos no tienen, ¿no es cierto? Los ríos justamente no tienen, ¿no? Pero sí lo que vamos a mencionar es que algunos de los ríos son destacables. Por ejemplo, en el caso del río Coata, que es el más poblacional, de mayor uso energético, el río Maure, por ejemplo, el de mayor uso agrícola, y así podemos encontrar varios, ¿no es cierto?, de los ríos de la zona, ¿no es cierto?, del Titicaca. Wow, me he ido a otro lado. ¿Dónde está? Ya. Muy bien. Vamos con lo siguiente y finalmente ahí está el lago, ahí está una figura satelital, ¿no es cierto?, de nuestro lago Titicaca, como ustedes ahí observan, ¿no es cierto? Mira que parece como un puma ahí. Recuerden ustedes que este lago Titicaca, pues, es binacional, ¿no? Si bien es cierto, se encuentra en la meseta del Collao, el lago es binacional, parte peruana, parte boliviana, ¿no? Y lo hemos puesto dentro de los ejercicios resueltos para la información pertinente. Es el segundo lago más grande de Sudamérica, ¿no? Y como ustedes están observando, está ubicado más o menos a 3.800 metros sobre el nivel del mar, bueno, el punto más alto, ¿no? Algunos 3.500, un poquito más bajo, más alto, ¿no? A eso se refiere. Su profundidad máxima es de 281 metros, 280, 281 metros, que llega a la profundidad máxima justamente del lago Titicaca. El lago Titicaca, ¿no es cierto?, toma su nombre en la isla llamada Inti Carca, ¿ya? Esta es una información complementaria, ¿no es cierto? Son dos voces aymaras, Inti, Sol, y Carca, Peñasco, ¿no? Bueno, sin embargo, a esta se le conoce ahora como la Isla del Sol. Ahí tenemos al lago Titicaca, ¿no? Varias justamente son las informaciones, y por otro lado, uno de los lagos que hemos mencionado también es el lago Ullagas. Recuerden ustedes que el lago Titicaca tiene aguas dulces. El lago donde deja las aguas el río desaguadero es el lago Popó o el lago Ullagas, boliviano. Este lago tiene aguas saladas, por si acaso, ¿no? Agua salada, el segundo más grande de Bolivia, ¿no? En nuestro caso, bueno, nosotros tenemos que el lago Titicaca, ¿no es cierto?, es el más grande de nuestro territorio. Finalmente tenemos la vertiente del Amazonas, y ya estamos con 822. La vertiente del Amazonas es todo lo contrario. Los ríos pues siempre tienen agua en su caudal, ¿no es cierto? Estos nacen tanto en el nudo de Pascua, la mayoría, pero otros en el nudo de Vilcanota, ¿no? Tomando en cuenta lo que habíamos visto en geomorfología. Tiene un total, ¿no es cierto?, del 97.26% del total de aguas dulces, y podemos entender que hay algunos ríos principales, como es el caso del Marañón, el Guayaga, el Perené, la Purímac. Lo cierto es que todos los ríos van a confluir en el pueblo de Nauta para formar, ¿no es cierto?, el río Amazonas. Sin embargo, el río Amazonas es un río que nace, ¿no es cierto?, en el Nevado Mismi, en Arequipa exactamente, ¿ya? Y este río es bastante largo, como ven ustedes, que tiene una longitud de 7.872 kilómetros. Sin embargo, uno de los ríos más largos que tiene esta vertiente es el Ucayali. El Ucayali forma un canal bastante largo también, que es el más largo de nuestro territorio peruano, que es el canal de Pinagua, que se caracteriza porque en la travesía lo que vamos a encontrar es una gran cantidad de comunidades indígenas, ¿no es cierto?, comunidades justamente campesinas que están siendo protegidas, ¿no? Estas comunidades son protegidas por el Estado peruano e inclusive justamente por organismos internacionales. Vamos a observar también que a lo largo de estos ríos se van formando pongos, se van formando cañones, se van formando pongos, ¿no? Pongos como los que vamos a ir
comentando, ¿no? Por ejemplo, el río Amazonas es el río navegable más grande del mundo, ¿no? 50.000 kilómetros justamente de superficie, acá se ha borrado. En la red fluvial encontramos puertos como Puerto de Iquitos, Puerto Maldonado, Puerto Pucallpa, Puerto Yurimaguas. El río más interdepartamental de todos estos ríos es el río Marañón, en donde tenemos pongos como Rentema, Mayecito, Cumbinama, Ruyayá, ¿no es cierto?, Taquiriza, Huaracoyó, justamente Manseriche, entre otros, son los pongos que forman el río Marañón. En total son 5 pongos que forman solamente en el departamento de Amazonas, ¿no? Y otros tanto a lo largo de su travesía. Como ustedes han visto, ¿no es cierto?, el río Marañón atraviesa lo que es Ancash, Huánuco, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Loreto, más interdepartamental porque recorre la mayor cantidad de departamentos, a eso se refiere. Además, también es un río que tiene un gran potencial energético, ¿no es cierto? El Marañón. Si bien es cierto, tiene potencial hidroenergético no aprovechado en el momento, porque el que más se aprovecha en este momento es el río Mantaro, ¿no? De mayor uso energético, por eso, ahí está la diferencia, ¿no? Pero también debemos mencionar que el río Mantaro, como lo vimos la semana anterior, el río Mantaro a la altura de Huancavelica, cuando se forma el pongo de Mantaro, pues ahí se ha formado justamente este pongo y ha sido aprovechado para construir las centrales hidroeléctricas de Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución, ¿no? Ya lo vimos esto, el mayor potencial energético Marañón, y ahí está, este es el pongo de Rentema, mire, este pongo de Rentema, y muchas veces pues todos los ríos siempre tienen 2 momentos, igual, inclusive los amazónicos y los de la vertiente del Pacífico, tienen 2 momentos, un momento de estiaje y un momento de crecida, ¿no? Y bueno, siempre hay agua en el caudal de los ríos amazónicos, pero imagínense qué pasa en la época de crecida. Estamos acá en la época de estiaje, ¿no? En donde podemos, pues, usar esto como grandes caminos. Los caminos de la selva, de la Amazonía, son los ríos, ¿no? No hay otro. ¿Ya? Y ahí está, pues, justamente el pongo de Rentema, ¿no? Vamos a observar, ahí está un mapa, ¿no? El canal justamente de Puinahua, como están observando la cuenca del canal de Puinahua, y están las comunidades que yo les mencionaba. Muy bien, ahí está un poquito de lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Ahí está el río Cayal, el Marañón, acá está en el pueblo de Nauta, y ahí está Amazonas, y se va justamente hacia el territorio de Brasil. Bueno, chicos, vamos a continuar con nuestra práctica. Inmediatamente dejamos de presentar esto y nos vamos a nuestra práctica. Vamos a observar, voy a proyectar la práctica. A ver, vamos a ver dónde está. Estaba por acá la práctica abierta y creo que se cerró nuevamente. Vamos. Y tenemos, vayan sacando también ustedes su práctica. Prácticas, ¿no? Ya. Ya lo había abierto. A ver qué pasó acá. Ya está la práctica. Lo presentamos inmediatamente para que ya está, ya acá está la práctica, compartimos la práctica y ya está, jóvenes estudiantes, por favor, todos prestamos atención, también estamos mirando, ¿no? Ojalá no pase rápido y tenemos el tiempo suficiente. Es bueno darnos una vuelta por los ejercicios resueltos en esta oportunidad, bueno, en todas las oportunidades, pero acá vamos a destacar, ¿no? Acá les he mencionado, para que quede claro esto, claro, ¿no es cierto?, bien aclarado el tema de lo siguiente. Es el ente rector del Sistema Nacional de la Gestión de Recursos Hídricos a nivel nacional. ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Ahí está, ¿no? Justamente todo lo que conduce la ANA. Y vamos a ver, área delimitada por un límite topográfico bien definido, ¿no es cierto? Parteaguas, cuenca hidrográfica, que es una conceptualización, ¿no es cierto?, más exacta, pero la que yo les he mencionado, en donde hay un río principal y una serie de fluentes, es una concepción mucho más de costumbre, mucho más adecuada para entender qué es una cuenca hidrográfica. La cuenca de mayor prioridad por su contribución en el Perú, definitivamente, ¿no es cierto?, de la vertiente del Pacífico, es la cuenca de Moche, ¿ya? En la vertiente del Pacífico, ¿no? ¿Y dónde se encuentra Moche, chicos? ¿Dónde se encontrará? En Lambayeque, ¿no es cierto? Muy bien, en Lambayeque. Bueno, ahí está. Las 3 cuencas de mayor prioridad en la vertiente del Amazonas son
esto quería comunicarles, son el Apurímac, Mantaro y Perené. Ya estas son las cuencas de mayor prioridad. La ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ha priorizado, ¿no es cierto?, según justamente los compromisos no solamente sociales, sino fundamentalmente agrícolas, ¿no es cierto?, ha priorizado cuáles son las cuencas de mayor prioridad en cada una de las vertientes. Por ejemplo, en el caso de la vertiente Pacífico es Moche, ¿ya? Es Moche, ¿no? Como ustedes están observando, bueno, está ahí después, viene el Santa, viene el Rímac y todo lo demás. Y en el caso de la vertiente del Amazonas ha colocado según este uso, ¿no es cierto?, según el uso de la Apurímac, Mantaro y Perené. Ya, esto es lo que tenemos según el ANA, ¿no? O según la ANA, ¿no? Vuelvo a reiterar, por ahí está, ¿no? Apurímac es la de mayor prioridad, seguida por Mantaro y Perené. Esto quiere decir que se va a gestar, ¿no es cierto?, una política de cuidado y de preservación de esta cuenca por el uso, ¿no es cierto?, que se tiene. No se puede cuidar todas, pero sí al menos algunas. Una de las preguntas que ya no lo hemos mencionado es conocidos como conales, que se encuentran a grandes alturas y se caracterizan por contar con aguas mineralizadas. Esto está justamente en la parte de la selva, ¿no es cierto?, sirviendo para el pastoreo del ganado. Estos son los bofedales. Muchas veces hemos escuchado hablar de bofedales. Los bofedales son comunidades de plantas, siempre verdes, como la cunjuna, el plantago, ¿no es cierto?, la rígida, la champa, la estrella, sillo, pilli, ¿no es cierto?, y siempre están en las aguas subterráneas altas, ya esto en la parte de la selva, jóvenes, ya estos son los bofedales. Bueno, y dentro de ellos sí tenemos los ejercicios propuestos, y estos ejercicios, bueno, son sencillos, son los que hemos mencionado aquí en esta clase. Vertiente de menor disponibilidad hídrica en el Perú es la vertiente del Titicaca, según lo que hemos observado, porque solamente constituye el 0,56%, ¿no? Y porque el espacio también es bastante pequeño, 13 afluentes, 13 cuencas, ¿no? 13 cuencas principales, donde debemos destacar que el Ramis es el que tiene la mayor ramificación, ¿no es cierto?, pero también es la más contaminada y es la de menor longitud, ¿no?, complementando algunas ideas que han quedado sueltas. Fenómeno por el cual se lleva a la superficie aguas subsuperficiales esenciales para el fitoplancton, y este es el fenómeno de afloramiento de aguas oceánicas que ya hemos mencionado. Es el recurso natural renovable, indispensable para la vida vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible y la seguridad de la nación. Quien no va a determinar esto es el agua. El recurso agua viene a ser, es renovable, sí, es renovable, pero tampoco se puede abusar del mismo, ¿no? Por más renovable que este sea, esta es una concepción que tenemos ahora, no podemos pues abusar del mismo. Si no hay un uso estratégico, simplemente, ¿no es cierto?, simplemente no vamos a tener el apropiado para nuestro desarrollo. Las aguas del mar peruano en la región septentrional son tropicales por estar bajo la influencia de la corriente del Niño, ¿ya? La corriente del Niño. Es el desplazamiento de aguas cálidas, ¿no es cierto?, de agua cálida, que penetra en nuestro territorio partiendo del Golfo de Guayaquil hasta el sur de Paita. Esta es la corriente del Niño. Es una característica de la corriente del Niño. Una característica es la densa vegetación herbácea que se presenta justamente a propósito de que está allí la corriente del Niño, ¿no? Y ahí se va formando pues los manglares y todo lo demás. Son ríos de corta longitud, el más largo es el Tambo, el Majes, como habíamos mencionado, la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿no? El Tambo con todo, ¿no es cierto?, desde la parte andina, con 550 kilómetros de longitud. Río que no corresponde a la vertiente del Pacífico. Bueno, Zarumilla pertenece, ¿no? Lo vimos que es binacional, Chira, Piura, Olmos también, pero Mantaro no, porque Mantaro lo hemos visto como uno de la vertiente del Amazonas. Son considerados ríos andino-costeños, ¿no? Andino-costeños, no todos son andino-costeños, y en este caso solamente destaca el Santa y el Majes. Algunos solamente se presentan en la parte de la costa, ¿ya? El Santa y el Majes tienen esas características de todos ellos. Es un río que desemboca en delta, en la vertiente del Pacífico. Sabemos que es el río Tumbes. Es considerado como el único río efluente de la vertiente del Titicaca, el desaguadero, como ya lo habíamos fijado. 11, letra E, por si alguien está siguiendo de pronto en un celular más pequeño. 12, es el río más caudaloso y de régimen regular de la costa y único del curso longitudinal, forma el callejón de Guaylas, el río Santa, ¿no es cierto? El río Santa, ¿no? Que justamente entrecorta la Cordillera Negra y forma justamente allí el Cañón del Pato.
el Cañón del Pato, como también sabemos. Río que forma el cañón más profundo, el río Coña, es el Cotahuasi, ¿no es cierto?, en el caso peruano. Único río costero con cocodrilos y mayor variedad de peces costeros. Pues allí ya sabemos cuál es, porque dijimos que los cocodrilos están justamente en la parte norte, río Tumbes, ¿no? Esencial. El río que posee la cuenca más seca y ramificada de la vertiente del Titicaca es el río Ramis, como lo habíamos puntualizado, ¿no? Inclusive es el más contaminado por la alta tasa, ¿no es cierto?, de minería informal que tenemos en la zona de Puno, ¿no? En la localidad de Atalaya, justamente se da la confluencia de los ríos y dando origen al río más largo del país. Sabemos que el río más largo, justamente, uy, acá, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Uy, acá hubo un error en el subrayado, a ver, en la localidad, ya, y dando origen al río más largo, no, hubo un error acá en el subrayado, miren, pues lo que pasó acá. Chispas, ¿no? Ya sabemos cuál es justamente este río. Ay, pasó, ya. Esta hay que anularla, chicos. Ya de 16 sí ocurrió acá un error, hubo un error. Hay que anularla, no se va a poder responder. Esta, por favor, la anula. Mira, no me di cuenta. 17. El río Suches y el río Salado presentan, no se va a responder porque está mal la pregunta. El río Suches y el río Salado presentan una cuenca endorreica. ¿Por qué? Porque van a dejar sus aguas justamente en una laguna, ¿no? En este caso es la laguna de Ericota, ¿ya? Es la laguna de Ericota, ¿no? Este es el caso tagneño, exactamente. Ya, los ríos presentan cuenca esorreica porque desembocan, desaguan, puede decir desembocan, puede decir desaguan en el mar. El río Amazonas se forma en la zona de Nauta, debido a las afluencias de los ríos Marañón y Ucayali. Y esto sí está bien, ¿no? Ahí parece que hubo ese error. En los ríos Marañón y Ucayali. Es el río más boreal de la vertiente del Pacífico. ¿Cuál es el río más boreal de la vertiente del Pacífico? Es el Zarumilla, ya es el Zarumilla. 21, el Pongo de Manseriche. 20, la letra D. 21, el Pongo de Manseriche. Habíamos mencionado varios pongos, se forma la confluencia de las aguas del Marañón. En el departamento de Amazonas, ¿no es cierto?, en tanto que el pongo del Boquerón del Padre Abad lo encontramos en el departamento de Huánuco. Estos, ¿no es cierto?, justamente pertenecen, ¿no? Pertenecen justamente a los Andes del norte, recuerden ustedes, ¿ya? Recuerden a los Andes del norte, no se ha podido prefijar bien, pero allí está. Corresponde a la vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Qué corresponde? Vital para la actividad agropecuaria, fuente para generar electricidad, cumplen, ya, son los ríos de mayor longitud en el Perú, solamente esta, sino que quería ver bien si es que está exacto, ¿no es cierto?, la respuesta. 22, la letra E. 24, 23, 23, está bien, 22 letra E. 23, río que tiene la cuenca más extensa del mundo, sus aguas recorren el territorio de 8 países, Amazonas, ¿no? El Amazonas. Una de las alternativas es correcta. Y en este caso sí está bien, ¿no? El río Chira, no se nos, ya. Una de las alternativas es correcta, ¿no es cierto? El río Chira, recuerden ustedes, es Piurano, ¿no? Saben ustedes, río Coña, forma el cañón del Colca. No es cierto, ya sabemos que es el Cotahuasi, bueno, y acá por eso está mal, acá son 62, no corresponde, ¿no es cierto? La cuenca del río Santa comprende los territorios de Ancash, ¿no es cierto?, y Lambayeque, y la única que corresponde, porque no corresponde a Ancash y Lambayeque, sino la única que corresponde es justamente esta de acá, ¿no? Las 62 cuencas de la vertiente del Pacífico dependen de las lluvias de la sierra, que es lo que habíamos acreditado hace un momento con el mapa que habíamos presentado de la AN. Relación correcta con respecto a ríos, ¿no? Río Virú, ¿no? La Libertad, río La Leche, justamente el Lambayeque, que estábamos mencionando que era uno de los ríos arreicos también, ¿no? Arreicos, y que justamente fueron los mochicas, los que construyeron también los canales, los acueductos subterráneos, ¿no? Los canales subterráneos como el canal de Ascope, por ejemplo, que hasta ahora se aprovecha. Y así la relación es la letra E. Es el río de mayor potencial hidroeléctrico, ¿no? De mayor potencial hidroeléctrico, sí, pues es el Marañón, pero el que se está usando, ¿no es cierto? El que se está usando en el momento actual es el Mantaro, ¿no? Porque ahí están las centrales hidroeléctricas de Santiago Antúnez de Mayor y de Restitución. Orellana fue el primer español en surcarlo y su nombre nativo es Tungurahua, ¿no? Nos referimos al río Amazonas porque le pone ese nombre, les conté en algún momento la anécdota, ¿no es cierto?, debido a la situación que se presentaba en la edad medieval, ¿no?, en el mundo occidental, ¿no? Las amazonas eran unas mujeres que se habían cortado justamente uno de los senos para poder flechar, ¿no?, y que estaban justamente, ¿no es cierto?, en la parte de esos mares tenebrosos, ¿no? Y debido a que
Orellana, justamente en su travesía, tratando de buscar el país del oro y la canela. Recuerden ustedes que ellos querían mucha riqueza, los españoles, pues lo que encontró fue estos, ¿no? Estos indígenas que estaban allí con cabello largo, bueno, que no eran pues mujeres también, ¿no? Pero eran hombres, pero como tenían cabello largo y todo lo demás, entonces dijeron, uy, no, esos son las Amazonas, ahí está el río Amazonas, ¿no? Y así nace el nombre del Amazonas. 28, río que forma el canal de Puinahua, justamente el Ucayali, que es el río más largo, de mayor longitud del Amazonas, de la vertiente del Amazonas, río que forma más pongos, más interdepartamental y con gran potencial energético. Ya lo saben, chicos, ya sabemos que es el Marañón. Río afluente del Amazonas, su naciente se ubica en las faldas del Cotapaxi, este es Ecuador, este es el río Napo, ¿ya? Ríos que pertenecen a la cuenca hidrográfica de Madre de Dios, ya no les presenté el mapa de la cuenca hidrográfica por el tiempo, ríos que pertenecen a la cuenca hidrográfica de Madre de Dios, en este caso, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes que la cuenca de Madre de Dios es tremenda cuenca? Montón de ríos, pero acá tenemos Yarúa, Purus, seguramente que sí se acuerdan, Tambopata, que inclusive son zonas de conservación, ¿ya? Lo vamos a volver a remarcar en áreas naturales protegidas. Afluente del Amazonas que sirve de frontera entre Perú y Brasil, Yavarí, ¿ya? El río Yavarí. El Perú cuenta con 159 cuencas distribuidas de la siguiente forma, ya lo vimos, ¿no? 62 en la vertiente del Pacífico, 13 en la vertiente de Titicaca y 84 en la vertiente del Amazonas. El lago Titicaca tiene un área de 8.562 kilómetros, de los cuales 4.772 kilómetros le pertenece al Perú, siendo su mayor profundidad de 281 metros, que es la mayor que ha encontrado y ha registrado la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Estamos validando justamente esta información con nuestra institución que tiene todo esto justamente de manera formal. Ríos que pertenecen a la vertiente del Titicaca son el río Ramis, el río Huancaní, el río Cuate, el río Suches, el río Maure, ¿no? Entre otros más, el río Ilave, que podemos encontrar también como parte de los mismos. Finalmente, chicos, ahí está esta frase de Lombardi, ¿no es cierto? La perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección podemos conseguir la excelencia. Chévere, chicos, acá nos encontramos con los chicos del CEPU, ¿no es cierto? Del 2022, ingreso 2022. Bueno, y eso ha sido todo el día de hoy, 25 de septiembre, ¿no es cierto?, de el 2021. Acá cortamos la grabación, corté la grabación o no corté, creo que sí. Profesora, ¿puede subir por favor a Chicos, la 29? hasta luego.